7:33 de la mañana. Gracias a todos quienes están conectados a través de nuestras señales. Y como les hemos contado, el tema de la corrupción en Venezuela, y usted lo sabe, ha tomado una dimensión global, ¿no? Fuera del país, distintas organizaciones y organismos, sistemas de justicia han abierto investigaciones y señalamientos que involucran a funcionarios, empresarios, incluso entornos, ¿no?, del poder. En este escenario, Transparencia Venezuela viene documentando ese panorama con una mirada con lupa, una mirada detallada, ¿no?, que nos permite entender cómo opera la corrupción dentro y fuera del territorio nacional. Hoy nos acompaña Mercedes Freitas, ella es directora ejecutiva de Transparencia Venezuela. Mercedes, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros. ¿Tenemos a Mercedes? Sí, tenemos a Mercedes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí nos escuchas, Mercedes? Sí, sí, te escucho. ¿Cómo estás, Laura? Encantada de estar aquí en tu programa. Perfecto, muchísimas gracias. A ver, Mercedes, en medio de una crisis pues tan compleja como la que atraviesa Venezuela, ustedes han seguido de cerca la ruta de la corrupción más allá de las fronteras, ¿no? Hemos estado investigando a través de su sitio web todos los artículos que han reseñado acerca de estas informaciones, pero queremos saber cómo ha sido ese proceso de documentar casos que involucran a actores vinculados al Estado, pero que operan a escala internacional, ¿no? Sí, bueno, en efecto, la corrupción venezolana tiene dimensiones transnacionales y los casos tienen una dimensión que nosotros hemos calificado como de gran corrupción. Eso define que tiene un impacto brutal sobre la población, porque si uno estudia las razones de la crisis económica, de la crisis humanitaria compleja, de que no hay luz, no hay agua, los temas de inflación, todos tienen de alguna manera que ver con el abuso de lo público de forma indiscriminada y con la impunidad interna en Venezuela para la falta de investigación y sanción que hay sobre todos estos casos. En los casos se definen también de gran corrupción porque participan no solamente venezolanos, sino que para lavar la cantidad de dinero que está involucrado se requieren órganos internacionales, una cantidad de enablers o facilitadores del sistema financiero, del sistema inmobiliario, de una cantidad de operadores que en algunos casos son los mismos que apoyan el lavado de dinero de los crímenes ya de ilícitos económicos, narcotráfico, trata de personas, contrabando de minerales, etcétera. Entonces estamos hablando de una gran red de corrupción en donde lamentablemente el órgano que está casi que involucrado en todos los casos es PDVSA. De allí sale una parte importante de los montos involucrados. Y hasta ahora, ya dentro de los sistemas de justicia, como tú mencionabas, nosotros hemos podido identificar que están abiertos o han estado abiertos 178 casos en 30 países. Es decir, esto no es De solamente corrupción. todos de corrupción y de Ok. corrupción transnacional. No, no solamente son ya los casos que documenta organizaciones como la nuestra, no son casos que periodismo de investigación visibiliza y explica. No, nos estamos refiriendo a que hay solo 178 casos que están ya siendo investigados por los sistemas de justicia en 30 países. Y en esos casos están involucrados más de 1.200 personas, están involucradas una larga lista de bancos. Hay personas que ya han sido sancionadas. En Estados Unidos hay más de 60 casos que tienen sentencia. Hay 41 personas que están fugitivas de la justicia norteamericana por casos de corrupción. En algunos casos están en Venezuela protegidos por el gobierno, como por ejemplo Convit y Gorrín, que pertenecen ambos a varios procesos, sobre todo a un proceso muy famoso que se llama Moneyfly, que involucró que a través de una operación de manejo de préstamos y de recibir dinero del cambio protegidos por la diferencia cambiaria, se ganaron 1.200 millones de dólares en 5 meses de la operación. Claro, 5 meses de operación que después requirió una gran operación global
para lavar ese dinero y que todavía se está investigando. Ese es un caso que está sancionado y todavía no concluido en Estados Unidos porque hay gente que está fugitiva en Argentina, en España, en Portugal. O sea, son casos de grandes dimensiones. Dinero que pasó por empresas en Hong Kong, con dinero en Malta, etcétera, ¿no? Ese es el tipo de casos a los que nos referimos que tienen que ver con gran corrupción. Pero la otra característica, y tú creo que lo mencionaste, de los casos de gran corrupción es que no se pueden realizar sin la participación de los grandes decisores. Por eso nosotros hacemos seguimiento al alto gobierno y a la relación de las personas que están en el alto gobierno en estos casos. Porque al final, los casos de corrupción, como sabes, ahí hay varias cosas que nosotros siempre queremos decir. Los casos de corrupción involucran recursos públicos, recursos que deberían estar sirviendo a los venezolanos, resolviendo el tema del agua, de la luz, resolviendo las crisis humanitarias, resolviendo y apoyando a la población para que pueda salir de la situación de pobreza, resolviendo los temas de educación. Sin embargo, ese dinero va a bolsillos de unos pocos y entre esos pocos están funcionarios del alto gobierno. Otro tema muy es que en los casos de corrupción la víctima es el Estado, porque se supone que el Estado es el garante de proteger el dinero público, ¿verdad? Sin embargo, en Venezuela nosotros no podemos hablar de que la víctima es el Estado porque él es el propio Estado el que ha sido transformado para apoyar, privilegiar, proteger y mantener con impunidad a los que participan de esta red de corrupción. Entonces, estamos hablando de un proceso muy complejo en donde hay personas además con poder en varios países involucradas. El tema del petróleo también y su comercialización ha sido un foco de atención reciente en las investigaciones que ustedes están haciendo. ¿Qué han podido identificar en torno a las nuevas formas de operar que se han establecido en ese sector? Bueno, lo que hemos visto hasta ahora ha sido hacer seguimiento a las naves que llegan a los puertos que cargan petróleo, los 7 puertos en donde se hace la carga de petróleo en esas naves petroleras, para ver quién llega, quién carga y hacia dónde van. Hemos podido ver que lo que está operando, como sabemos, con las sanciones está muy restringido la comercialización de petróleo venezolano. PDVSA está sancionada y el petróleo venezolano está sancionado, con lo cual ya habíamos visto, y recordarás, seguramente tú lo habrás mencionado más de una vez, el caso PDVSA Cripto, que de acuerdo a nuestros números se perdieron, quedaron en los bolsillos ajenos 16.960 millones de dólares. Eso es una cifra gigantesca. Te puedo decir, eso es más del doble del presupuesto nacional de este año de Venezuela. Imagínate la cifra, ¿no? Más del doble del presupuesto nacional 2025. Y eso ocurrió precisamente por el insistir en violar las sanciones en vez de negociar una salida democrática en donde todos los venezolanos podamos participar con transparencia e integridad en la negociación de lo público, que es el petróleo venezolano. Sabemos que el petróleo está en manos del Estado. Entonces, por la necesidad de evadir las sanciones, se entrega el petróleo sin sistemas de seguridad, se entregan con grandes descuentos, perdiendo dinero a la República, se entregan a personas que a lo mejor les cuesta mucho pagar, porque puede ser que haya personas que tengan un barco y estén dispuestos a correr el riesgo que significa sacar petróleo venezolano y no ser capturado por Estados Unidos o sus aliados. Pero cobrarlo es muy difícil porque ¿cómo le llega el dinero a Venezuela? Venezuela necesita dólares o euros para pagar o criptomonedas confiables. Pero es muy difícil porque también el sistema norteamericano ha dicho en repetidas oportunidades y nos han explicado a nosotros cuando vamos a explicar, cuando pedimos explicaciones, que si los montos pasan en dólares, pasan en dólares durante menos de 27 segundos, el sistema norteamericano los puede Los capturar. detecta. Ujú. Sí, es impresionante, ¿no? La verdad. Pero no sé cómo se hace eso, pero bueno, eso es lo que dice el sistema de control del dólar en Estados Unidos. Entonces, lo que significa que no se pueden hacer transferencias para pagar.
Entonces, ¿cómo se recibe ese dinero? Ya vimos con PDVSA Cripto que ese mecanismo es un hueco negro para robar dinero público venezolano. Ahora, lo que se está haciendo en este momento pasa por utilizar criptomonedas, pero nosotros hemos hecho seguimiento, como te decía, a las naves, cómo cargan el petróleo, vemos cómo cargan el petróleo, cómo cambia la, el volumen en los barcos, cómo salen y entran las fechas, los nombres, las banderas de esos barcos, pero no sabemos cómo llega el dinero. Claro, ahí nosotros, la trazabilidad es bancaria, sí, la verdad es que nosotros no llegamos, pero son investigaciones que se hacen en los países, y que un sistema de justicia independiente, autónomo y con capacidad lo podría detectar si lo tuviéramos o cuando lo volvamos a tener en Venezuela. Ahora, dentro del país hay una especie de sensación generalizada de impunidad, ¿no? ¿Cómo se explica que se abran casos fuera de Venezuela mientras que las investigaciones dentro del país no existen? Incluso hay países donde se han tomado medidas y otros donde los procesos parecen estancados. ¿Cuáles han sido los principales obstáculos y también los avances más significativos que ustedes han visto en estas investigaciones internacionales? Mira, el primer obstáculo es que la Fiscalía venezolana no responde a las solicitudes de información que hacen las fiscalías de otros países, ¿no? Nos han confirmado fiscales de España, Portugal, de México, de Colombia, de Argentina, de Chile, Perú, o sea, los fiscales del mundo te confirman que hacen solicitudes de información, rogatorias, exhortos, se llaman así. Son procesos formales que se hacen entre los países, que se hacen entre todos los países cuando se hacen investigaciones, y la Fiscalía venezolana no ha respondido, no responde los exhortos. De hecho, hay algunos que nos han dicho, nosotros dejamos de mandar solicitudes de información. ¿Qué es lo que hacen entonces? ¿Cómo hacen para avanzar? Bueno, algunos que han cerrado casos, y eso es una gran preocupación para nosotros, porque al no recibir información de Venezuela del delito precedente que llaman los abogados en los diferentes países, les cuesta avanzar. Entonces quiere decir que la impunidad en Venezuela de alguna manera está garantizando también la impunidad afuera. Entonces, esas son las cosas que como organización tratamos de evitar, tratamos de promover que se abran fuentes de información para que eso no ocurra, que haya colaboración entre fiscalías. Hay casos que sí avanzan porque fiscalías o información que se entrega desde la institucionalidad de Panamá, de Estados Unidos y de otros países, pues ayudan a que los casos continúen. Eso ha pasado, por ejemplo, en Argentina, en mismo Estados Unidos. Hay intercambio de información con sitios claves. Sitios claves son Panamá, Suiza, Liechtenstein, Londres, Estados Unidos, porque son los sitios donde al final los corruptos quieren vivir, quieren disfrutar, y donde han estado abriendo empresas y países que han estado tratando con mucha lentitud para mi gusto realmente, como Panamá, en tratar de evitar que se abran estas empresas fantasmas, que sirva Panamá para, como parte del lavado de dinero. Y han estado avanzando. Panamá salió de la lista gris de Gafi, por ejemplo, por los cambios que ha ido implementando. La verdad es que han ido avanzando muy bien. No todavía, todavía hay cosas que deberíamos mejorar, pero Ujú. bueno, claro, yo como venezolana no puedo criticar a otro país porque estamos recontra mal. Venezuela, por el contrario, entró en la lista gris de Gafi este año, y eso nos pone en una situación peor para todos los venezolanos, los que están afuera, los que están adentro, pero para cualquiera que haga negocios y quiera hacer negocios dentro y fuera con Venezuela. Sí, además el tema es tan extenso, pero nosotros vamos a estar muy pendientes de todas las informaciones que ustedes saquen a través de su página web y todos los informes, por supuesto, que constantemente hacen. Muchísimas gracias, Mercedes Freita, por esta conversación y por compartir con nosotros una visión clara de cómo se ha tejido pues esta red y cómo podemos entenderla mejor como sociedad. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias a ti y a todos. Hasta luego. Hasta luego. Y ustedes no se aparten porque ya venimos con más de su programa. Buenos días.
BPI TV no se hace responsable por las opiniones emitidas por nuestros entrevistados. Hola, soy Guillermo.